Los hermanos sacerdotes respetados durante 15 años se comieron la carne de más de 40 inocentes en un pueblo de montaña. Antes de comenzar con esta historia de terror que conmocionó a toda Polonia en 1889, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Desde casa? ¿Desde el trabajo? ¿O tal vez de viaje? Escríbelo en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. Y si te interesa esta historia oscura, suscríbete. Tenemos muchas más historias como esta para ti. Hoy te llevaremos en un viaje. Los Tatras lejanos, donde la fe y el mal se entrelazaron en la manera más horrible. El viento del invierno mecía las copas de los abetos que rodeaban el pueblecito al pie de los Tatras. Era uno de esos pueblos perdidos donde el tiempo fluía diferente al resto del mundo. La nieve crujía bajo los pies de los lugareños y el humo de las chimeneas se mezclaba con la niebla de las montañas. En ese paraje agreste pero hermoso se alzaba una pequeña iglesia de madera y al lado la rectoría. El presbiterio desde hace 15 años, hogar de 2 hermanos sacerdotes. Jacob Kowalczyk, de 42 años, párroco, alto y delgado como un palo. Sus ojos azules eran hipnóticos y su voz era tan profunda que un susurro parecía un sermón. Todos en el pueblo lo trataban con respeto. Las muchachas agachaban la vista cuando me hablaban, y los viejos se quitaban el sombrero a la legua. Mateus, 5 años menor, era todo lo contrario, robusto, de cara redonda y una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros. Los niños se abalanzaban a él para ser bendecidos. Las madres le preguntaban cómo criar a sus hijos. Era un hombre santo, bueno en extremo. Elena Nowak, 43 años, panadera de la panadería del pueblo, acababa de terminar de hornear el pan para el día siguiente. Sus manos fuertes, moldeadas por años de amasar, trabajaban con la habilidad de la costumbre. A través de la ventana de su panadería, contemplaba la vida del pueblo. Conocía a todos los secretos, todos los chismes. Pero esa noche helada de enero, algo no la dejaba en paz. En los últimos meses había notado algo peculiar. Los viajeros que hacían escala en la posada local de Stefan Gorsky desaparecían. No todos, solo los que iban solos, sin familia, sin grupos. Le dijo Stefan al tabernero cuando fue a recoger el pan para el día siguiente aquella tarde. ¿Qué fue de aquel mercader de Cracovia? Aquel que trajo seda, Stefan, un hombre de más de 50 años, barba negra y espesa, se encogió de hombros. Se marchó temprano. Seguro iba con prisa al siguiente pueblo, sin desayuno, sin pagar la posada. Elena entrecerró los ojos. Ya van 3 casos este mes. Tal vez sí, respondió Stefan, pero su voz dudaba. Elena no se dejó engañar. Bien sabía yo que los viajeros, y más los mercaderes, jamás partían en silencio, en balde. Eso era arriesgado, peligroso. Algo no encajaba. Al día siguiente, en la misa dominical, espiaba a los hermanos Kowalczyk. Jacob lo oficiaba con emoción y solemnidad. Su voz resonaba en la iglesia de madera como una campana. Mateus lo ayudaba en el altar. Sus gestos eran suaves, respetuosos de la santidad del lugar. «Hermanos y hermanas», dijo Jacob, sus ojos recorriendo a los fieles reunidos. En estos tiempos fríos, cuando el invierno desafía nuestra fe, recordad la hospitalidad. Cristo se nos acerca muchas veces en la figura del forastero necesitado de acogida. Un escalofrío recorrió a Elena. Algo en la forma en que Jacob había dicho esas palabras le pareció fuera de lo normal,
como si estuviera ocultando algo. Al terminar la misa, mientras la gente se dispersaba, Elena se acercó a Mateus, que limpiaba el altar. Padre Mateus comenzó dudando. ¿Qué sabe de esos viajeros que desaparecen últimamente en el pueblo? Mateus 26, 27 a 29. Se detuvo a mitad de movimiento. Una sombra pasó por su rostro, pero rápidamente volvió a su labor. Se van. No entiendo, hija. Ya conoce a los que se quedan en la posada de Estefan. Y desaparecen sin decir adiós. Los viajeros son gente diversa, respondió Mateo sin mirarla. Tienen sus cosas, sus carreras. No podemos culparlos. Elena notó tensión en su tono. Algo andaba mal. Mateus, que antes era tan afectuoso, ahora estaba cerrado, casi a la defensiva. Aquella noche, acostada, en su cama, Elena no podía conciliar el sueño. Su mente giraba y giraba en la misma pregunta. En los últimos 2 años habían desaparecido al menos 10 viajeros. Todos estaban solos, sin parientes que los reclamaran. Todos se habían hospedado en la posada de Stefan y todos habían desaparecido. Pero lo que más le preocupaba era el comportamiento de los sacerdotes. Jacob y Mateus siempre habían participado en la vida del pueblo. Se sabían de memoria a cada residente, cada problema. ¿Por qué nunca? Preguntaban por los viajeros extraviados. ¿Por qué no montaban batidas? ¿Por qué su presencia estaba tan ausente en el caso? El viento afuera rugió aún más fuerte, como si la naturaleza misma estuviera avisando de lo que iba a pasar. Elena cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En el fondo de su corazón sabía que había aprendido algo que habría preferido no conocer. Febrero trajo heladas aún más intensas. La nieve caía casi a diario y acumulaba cúpulas blancas en los tejados, haciendo que el pueblo pareciera un cuento de hadas. Pero Elena Novak no podía apreciarlo. Su ansiedad aumentaba cada día. Aquella mañana, al pasar frente al presbiterio de camino a la panadería, se percató de algo inusual. De la chimenea de la casa parroquial salía humo negro, el humo que se genera al quemar algo más que madera y el olor. Elena se detuvo y respiró por la nariz. Era olor a carne quemada, pero había algo en él que me inquietaba. Seguro están quemando restos de la última cena, se dijo a sí misma. Pero su voz sonó poco convincente, incluso para sus propias palabras. En la panadería la esperaba una sorpresa. La joven esposa del herrero local, Anka Wisniewska, estaba sentada a la mesa con un bebé en sus brazos. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Elena comenzó tan pronto como la panadera entró. «Necesito hablar contigo. Nadie me cree, pero tú siempre has sido sabia. ¿Qué pasa, niña?» Elena se sentó a su lado. De repente parecía mucho. Mayor, pero solo le separaban 10 años. Es sobre mi hermano Stanislaw, ¿recuerdas? Llegó para las fiestas desde No Sunch. Elena asintió. Se acordó del chico rubio que había venido a ver a su hermana antes de Navidad. Un buen chico, trabajador. Pensaba quedarse unos días más después de las fiestas. Tenía que volver a casa el 2 de enero, prosiguió Anka, pero no regresó. Y cuando fui a la posada, Stefan dijo que éstas se había ido antes de las fiestas. Pero eso no puede ser, Elena. Pasó la Nochebuena con nosotros. Lo vi todavía el 28. El corazón de Elena se aceleró, otro desaparecido, y esta vez no era un forastero, sino alguien local. ¿Hablaste con el cura?, preguntó Elena. ¿Con cuál?
¿Con cualquiera? Anka sacudió la cabeza. Tenía miedo. Todos dicen que me lo imaginé, que me confundí de fechas, pero yo sé lo que vi. Elena tomó la mano de la joven. Te creo, Anka, y te voy a ayudar a buscar la verdad. Esa noche, Elena tomó una decisión desesperada. Esperó a que el pueblo estuviera en silencio y se arrastró en la oscuridad hasta el presbiterio. La luna llena brillaba sobre la nieve, y la noche era casi como el día. La casa parroquial estaba en silencio, pero una luz tenue de velas brillaba a través de las ventanas. Elena se ocultó tras un alto abeto que crecía junto al edificio y aguzó el oído. Al principio solo oyó el viento. Luego escuchó voces. «No podemos continuar», dijo alguien. Era como Mateus. «Es demasiado peligroso. Esa panadera ya sospecha algo». Sospecha, pero no sabe. Respondió la voz de Jacob. Y si lo supiera, ¿quién lo creería? Somos sacerdotes consagrados. Ella es solo una mujer. Pero, ¿y si no? No va a pasar nada. El hermano mayor lo interrumpió. Mientras estemos atentos. Y algo en su tono hizo que un escalofrío recorriera a Elena. Quizá es hora de recordarle a esa mujer cuál es su lugar. Elena retrocedió lentamente, sin hacer ruido. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que los sacerdotes pudieran escucharlo. Apenas estuvo lo suficientemente lejos de la casa, corrió sin detenerse hasta llegar a su casa. No pudo dormir esa noche. Las palabras de los sacerdotes resonaban en su mente. No habían dicho nada, pero algo en la manera en que hablaban, en la manera en que la miraban, la llenaba de terror. La mañana siguiente, mientras preparaba él pan para toda la semana, Mateus adentró a panadería. Su sonrisa habitual ya no parecía tan cálida, y en sus ojos Elena vio algo que nunca había visto antes. Una advertencia, dijo Elena, con voz baja pero firme. Escuché que andas preguntando por los viajeros. Yo sola, comenzó, pero Mateus levantó una mano. En un pueblo chico como el nuestro, las noticias vuelan. Siguió. A veces hieren a personas inocentes. No tienes nada mejor que hacer que estar invadiendo mi espacio, tus propios asuntos. No había rabia en su tono, pero Elena escuchó la amenaza. No era una sugerencia, era una advertencia. Sí, padre, respondió ella, tratando de sonar normal. Perdón si hería a alguien. Mateus asintió y salió, pero Elena lo vio detenerse frente a la panadería y quedarse mirando dentro un rato. Apenas desapareció de la vista, Elena cerró su tienda y corrió a casa de Anka Wisniewska. La chica abrióla. Puerta con su bebé en brazos, pero su rostro se endureció al ver el de Elena. «Tenemos que llamar a alguien de fuera», dijo Elena sin rodeos. «Alguien con autoridad y que no le tenga miedo a los curas». «¿Qué?» «De que tu hermano no es la única víctima y de que lo que hagamos a continuación puede significar la vida o la muerte». El abad František Malinovský llegó al pueblo a principios de marzo, cuando la nieve ya comenzaba a derretirse y asomaban los primeros signos de la primavera. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y ojos marrones que parecían ver demasiado en lo que la mayoría preferiría no mostrarle. Su llegada fue anticipada por una carta que Elena envió al obispado de Cracovia, una carta desesperada, temerosa, pero decidida, una mujer que sabía que había descubierto algo horrible. Que la misiva cayera en las manos correctas no fue coincidencia. Elena tenía un primo, Jan, que era escribiente en la Cancillería del obispo.
Fue a él a quien confió sus sospechas más profundas, solicitando la discreta intervención de alguien con autoridad eclesiástica. El abad Malinovsky se alojó en la taberna de Stefan Gorsky. Ya era la primera prueba. Stefan, sorprendido por la repentina aparición de un alto religioso, intentó ser lo más cortesano posible, pero Elena, que lo observaba desde la ventana de la panadería, notó el sudor que le resbalaba por la frente a pesar del aire fresco. El primer acto del abad fue, por supuesto, una reunión formal con los hermanos Kowalczyk. Elena los observó atravesar la plaza en dirección al presbiterio. Yubergido y confiado, Mateus algo tenso y Malinovsky con una expresión neutral pero atenta. Aquella noche el abad llamó a la puerta de la panadería. «Soy František Malinovsky», dijo. «¿Podemos hablar?» Elena lo dejó pasar. Sus manos temblaban. El padre abad recibió mi misiva. Lo recibí y lo que escribiste es serio. Respondió con voz serena, pero firme. ¿Puedes contarme todo desde el principio? Cada detalle puede ser importante. Durante la siguiente hora, Elena le relató todo. Los viajeros desaparecidos, el comportamiento extraño de los sacerdotes, el hermano perdido de Anka, la conversación nocturna que escuchó, la advertencia de Mateus. El abad escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un pequeño cuaderno. ¿Tienes alguna prueba concreta?, preguntó al final. Elena negó con la cabeza. Solo mis observaciones y mi instinto. Pero, padre abad, estoy segura de que aquí está ocurriendo algo terrible. El instinto a veces es la herramienta más importante para descubrir la verdad, respondió Malinovsky. Mañana comenzaré una investigación discreta, pero debo advertirte, si tus sospechas se confirman, significa que todos estaremos en peligro. Al día siguiente, el abad comenzó su labor. Bajo el pretexto de una inspección parroquial, empezó a hacer preguntas a los habitantes del pueblo. Habían visto viajeros últimamente. Notaron algo extraño en el comportamiento de los sacerdotes. Habían oído ruidos sospechosos desde el presbiterio. La mayoría de la gente respondía con cautela. En un pueblo pequeño todos se conocían y los hermanos Kowalczyk eran respetados desde hacía 15 años. Nadie quería ser el primero en decir algo en su contra, pero el abad Malinovsky era un investigador experimentado. Había trabajado en casos de corrupción eclesiástica, abusos financieros e incluso en varios incidentes de violencia. Sabía reconocer el miedo en los ojos de las personas y distinguir la lealtad de la intimidación. Y lo que vio en los ojos de los aldeanos al preguntar. Por los sacerdotes no era protección leal hacia sus amados pastores, era miedo. Stefan le dijo al posadero en su tercer día en el pueblo: «Necesito que seas sincero conmigo. Estoy aquí para ayudar, no para castigar». Stefan estaba sentado en la cocina. Sus gruesos dedos se apretaban y aflojaban sobre la mesa de madera. «No sé de qué habla, padre, de los viajeros que se alojan contigo y luego desaparecen sin dejar rastro». La cabeza de Stefan se inclinó, permaneció en silencio por un largo rato y luego susurró: «Ellos me dijeron que guardara silencio». «¿Quiénes?» «Los sacerdotes me dijeron que si hacía demasiadas preguntas o hablaba de los huéspedes desaparecidos, podría pasar que mi propia hija también desapareciera la próxima vez que viajara al pueblo». El abad sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cuántas personas han desaparecido, Stefan? No los cuento. No quiero contarlos, pero son muchos, muchísimos». Stefan levantó la vista con los ojos llenos de desesperación. «Todos los que viajaban solos,
todos los que nadie vendría a buscar. Y nunca intentaste advertirles cómo iba a hacerlo. Los sacerdotes siempre aparecían a la mañana siguiente, preguntaban por los huéspedes, los invitaban a desayunar al presbiterio y luego nunca los volvía a ver. El abad Malinovsky se levantó de la mesa. Ya sabía lo suficiente como para actuar, pero también sabía que necesitaba pruebas, evidencias reales, tangibles. Stefan, los sacerdotes tienen una llave de tu posada. Tienen llaves de todo en este pueblo. Respondió con amargura. Después, de todo, son nuestros pastores espirituales. Esa noche, el abad Malinovsky escribió una carta urgente a las autoridades de Cracovia, solicitando apoyo discreto en forma de algunos soldados, pero sabía que no podía esperar una respuesta. Si sus sospechas eran ciertas, cada día de demora podría significar una nueva víctima. Tenía que entrar al presbiterio él mismo y encontrar pruebas, y tenía que hacerlo esa misma noche. La noche no tenía luna, lo cual el abad Malinovsky consideró una bendición. Nubes densas lo invadían y las únicas luces eran las velas que brillaban tras las ventanas. Todo el mundo dormía. En los pueblos de montaña, la gente se acostaba temprano y se levantaba con el sol. František Malinovsky no era joven, pero los años en el monasterio le habían enseñado paciencia y discreción. Cubierto con un abrigo oscuro, se movía con cuidado entre los edificios, esquivando los lugares donde la nieve crujía bajo sus pies. Desde fuera, el presbiterio parecía en calma. Una fina línea de humo se elevaba desde la chimenea, pero las ventanas permanecían oscuras. El abad se detuvo junto a la pared trasera del edificio y escuchó. Durante minutos solo escuchó el viento entre los árboles, pero luego escuchó algo más. Rítmico, constante, familiar. Era el ruido de alguien cortando madera, pero en medio de la noche lo siguió y se dio cuenta de que venía de debajo de la tierra. Siguiendo el sonido, descubrió unas escaleras estrechas que conducían al sótano. Ya lo había notado antes. El presbiterio era el único edificio del pueblo con sótano completo, útil en aquel clima de montaña. La puerta del sótano estaba entreabierta. Por la rendija se filtraba una tenue luz de vela. El abad se acercó y miró dentro. Lo que vio superó sus miedos más oscuros. El sótano era más extenso de lo que aparentaba la estructura en la superficie. Las paredes estaban talladas en la roca y el techo apuntalado con vigas. Pero no era la arquitectura lo que le impresionaba. Se congeló la sangre. En medio de la sala había una mesa enorme de madera y sobre ella el abad tuvo que morderse los dientes para no gritar. Había restos humanos. Alguien los estaba destripando con cuidado con las herramientas alineadas en mesas auxiliares. Era Jacob, el mayor. Trabajaba en silencio, con la concentración de quien ejecuta una labor familiar. Su camisa blanca estaba cubierta de sangre, pero lo más aterrador era su rostro. Estaba con cara de concentrado, casi de placer. En el sótano, el abate notó otras cosas. Cadenas en las paredes, una cuna cubierta de manchas marrones, una pila de huesos ordenada en una esquina y sobre una mesita un libro. Era un libro, pero no uno cualquiera. El abad logró hojear algunas páginas. Eran notas, fechas, nombres, descripciones. Era una lista de bajas. Se alejó de la puerta, mareado. Sus temores más oscuros se confirmaban, pero la verdad era aún más aterradora de lo que había imaginado. Tenía que regresar, tenía que buscar ayuda, pero al girarse para alejarse, escuchó pasos detrás de él. «Buenas noches, padre abad».
La voz de Mateos estaba tranquila, casi educada. El abad se volvió. El menor de los hermanos venía pisándole los talones con un grueso bastón en la mano. «Mateus», dijo el abad, tratando de mantener la calma. «¿Qué está pasando?» «Lo que tenga que suceder», respondió Mateus. «Dios nos dio esta bendición hace 15 años. Nos envió al primer viajero, un hombre que pasaba por nuestra parroquia. Estaba enfermo, muriendo. Jacob trató de ayudarlo, pero era demasiado tarde. El abad lo escuchaba horrorizado, pero no lo interrumpió. Cuando murió, lo íbamos a enterrar en el cementerio. Pero Jacob tuvo una visión. Dios le reveló la realidad de la Eucaristía, que la comunión no es una representación, es la presencia real del cuerpo de Cristo. «Mateus, eso es herejía», le interrumpió el abad. «Sí», gritó el menor de los hermanos, su máscara de serenidad hecha añicos. «Jacob me lo explicó. Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna». No metafóricamente, literalmente. Y por eso matan a gente inocente. No los matamos, los elegimos. Todo el que muere en nuestras manos se incorpora al cuerpo místico. Es nuestro alimento, nuestra comunión. El abad se dio cuenta de que no solo estaba ante asesinos, sino ante dementes que habían elaborado toda una teología perversa en torno a sus crímenes. «¿Cuántas?» «¿Cuántos han muerto?», preguntó. 42, respondió Mateus con orgullo monstruoso. 42 almas que nos acercaron a Dios. En ese momento, Jacob emergió del sótano. Sus manos estaban manchadas de sangre. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Abad Malinovsky dijo en voz baja, «Dios te ha enviado. Dios me envió para detener esta locura profana». Jacob se rió, un sonido frío, metálico. «No, abad, Dios te mandó de alimento, como la víctima 43». El abad retrocedió, pero Mateus ya estaba a su espalda. Debía moverme o terminaría como todas las demás. «Se equivocan», dijo en voz alta, ganando tiempo. «Y lo que hacen no es servir a Dios». Le llegó el servicio al Jacob. Él no nos daría tanto poder, tan cerca de Dios. En 15 años no hemos enfermado, no hemos envejecido como el resto. Es una bendición. El abad observó el rostro del hermano mayor y se dio cuenta de que Jacob parecía más joven de lo que debería. Pero eso no era una bendición. Era una mueca de locura que distorsionaba su rostro. «Esa bendición es una maldición», dijo el abad, «y sus víctimas son almas inocentes que gritan venganza». En ese momento se oyeron ruidos en el exterior, gritos, cascos de caballos, armaduras. El ejército que el abad había pedido en su misiva había llegado. «Alguien nos traicionó», dijo Mateus pálido. «La verdad se revela por sí misma», respondió el abad, retrocediendo hacia las escaleras. Jacob se abalanzó sobre él, con un cuchillo en la mano, pero el abad, aunque viejo, fue más rápido. Esquivó el golpe y salió corriendo hacia la puerta, gritando, «¡Aquí en el sótano!». Los soldados rodearon el presbiterio en cuestión de minutos. El capitán de la guardia, un hombre de rostro severo y mirada gélida, escuchó el informe del abad, y su semblante se oscureció. «¿Cuántos muertos?», preguntó. 42 confirmados, respondió el abad. «Tal vez más». El capitán hizo una señal a sus hombres. «Revisen todo el edificio, cada habitación, cada rincón».
Lo que los soldados descubrieron en el sótano del rectorado superó incluso la imaginación de los soldados más curtidos en la batalla. Además de restos humanos frescos, hallaron toda una maquinaria de muerte, una sala de torturas en la que mantenía cautivas a sus víctimas, una cocina en la que preparaba la carne humana y, sobre todo, el libro. El libro tenía una lista de todas las víctimas, sus nombres, fechas de muerte e incluso posesiones, que dejaron atrás. Jacob llevaba este registro como un contador, registrando cada crimen. El arresto de los hermanos Kowalczyk conmocionó no solo a la pequeña aldea al pie de los Tatras, sino a toda la zona. Las noticias sobre los caníbales sacerdotes se extendieron por toda Galicia, hasta Cracovia y Leópolis. Nadie podía imaginar que los sacerdotes en quienes habían confiado durante 15 años estuvieran detrás de tal ola de asesinatos. El juicio se trasladó a Cracovia debido a la gravedad y la necesidad de seguridad. Se llamó como testigos a Elena Novak, Stepan Gorsky y otros aldeanos. Para Elena fue su primer viaje. Nunca había abandonado su pueblo en las montañas. La sala del tribunal estaba llena. Acudieron periodistas de toda la monarquía austrohúngara para informar sobre este caso inusual. En primera fila se sentaba Elena, su expresión pálida, pero con la misma determinación en sus ojos, cuando los hermanos Kowalczyk fueron llevados a la sala. Se hizo un silencio de muerte. Jacob iba con la cabeza en alto, como si en vez de a juicio fuera a una coronación. Sus ojos ardían con la misma luz extraña que el abad había presenciado en el sótano. Mateus, por otro lado, era todo lo contrario. Inclinado, la mirada fija en el suelo, parecía un hombre destrozado por la culpa. El juez, un hombre mayor de rostro adusto, comenzó a leer la acusación. La lista de cargos era extensa. Asesinato en primer grado, canibalismo, profanación de cadáveres, secuestro, crimen organizado. Jacob Kowalczyk. Dirigió el juez al mayor de los hermanos. ¿Cómo se declara ante los cargos? Jacob se puso en pie lentamente. Cuando habló, su voz resonó en la sala con la misma intensidad con la que había predicado durante 15 años, culpable de todos los cargos y orgulloso de lo que hice. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Incluso el juez se sorprendió ante una admisión tan franca. Se da cuenta de lo serias que son esas palabras. Soy consciente de la importancia de mi misión, respondió Jacob. Por 15 años serví a Dios de una manera que ustedes no entienden. Cada víctima nuestra fue un acto de amor, un acto de unión con Cristo. Y usted, Mateus Kowalczyk. El juez se dirigió al hermano menor. Mateus se puso en pie, temblando de pies a cabeza. Culpable, susurró. Culpable y arrepentido, arrepentido por todas esas almas, por sus familias, arrepentido ante Dios por lo que había hecho. La diferencia entre los hermanos era sorprendente. Jacob seguía siendo un fanático ciego hasta el final, pero Mateus parecía un hombre que acababa de despertar y darse cuenta del infierno que había ayudado a crear. Los testigos declararon. Elena compartió sus sospechas. Stefan, entre lágrimas, contó cómo los sacerdotes los forzaban a colaborar bajo amenaza. Anka Wisniewska, la viuda del herrero, relató la desaparición de su hermano. Pero lo peor del juicio fue cuando leyeron partes de lo que del libro que cargaba Jacob. El secretario del tribunal los leyó con voz plana, pero cada palabra era un golpe de mazo. 20 de octubre de 1874. Anastasia Kowalski, vendedora de Novis Sącz. Edad 35 años. Listo en 3 días. Buena carne.
Dimos gracias a Dios por tan buen regalo. 3 de noviembre de 1875. María Petraskevich, viuda de Sieshin, de unos 28 años. Al principio se negó, pero terminó resignándose. Sus últimas palabras fueron una plegaria. Interminable. Interminable. 42 entradas, 42 vidas humanas brutalmente extinguidas al servicio de las fantasías perversas de dos hombres. El abogado de Mateus trató de mostrarlo como víctima de la manipulación de su hermano mayor, radicalizado por un fanático. Jacob, en cambio, rehusó defenderse. Sus acciones no requerían explicación, habían sido actos de fe. ¿Tienen algo que decir los acusados antes de que se dicte la sentencia?, preguntó el juez al cierre del juicio de 3 días. Mateus se levantó primero. «No merezco perdón», dijo con la voz entrecortada. «Sé que lo que hice fue imperdonable. Solo pido que mi muerte sirva de consuelo a las familias de las víctimas y que Dios tenga misericordia de mí». Jacob se puso en pie, sonriendo. «No me arrepiento de nada», dijo con firmeza. «Serví a Dios en su voluntad. Si muero ahora, es porque el mundo aún no está preparado para la verdad que traía. Pero la verdad vivirá, mi obra vivirá». El veredicto fue unánime, pena de muerte en la horca para ambos hermanos. La ejecución tuvo lugar un mes después en Cracovia, en la plaza frente a la prisión. Se aglomeró una multitud. Gente de toda la comarca acudió para ser testigo del desenlace de esta macabra historia. Mateus trepó a la horca con un sacerdote que le daba la extremaunción. Rezaba en voz alta, llorando. Cuando le pusieron la soga al cuello, sus últimas palabras fueron: «Perdóname, Señor, y recíbeme en tu lado a pesar de mis pecados». Jacob se negó a un sacerdote. Caminó a la muerte con la cabeza en alto, y al estar en el cadalso gritó a la multitud: «Recuerden mis palabras. Su verdad será entendida algún día». Cuando las cuerdas se apretaron alrededor de sus cuellos, la multitud vitoreó y aplaudió. Se había hecho justicia. El presbiterio fue destruido incluso antes del juicio. Los aldeanos no podían soportar que el edificio en el que se habían cometido tales atrocidades permaneciera en pie. Las rocas fueron utilizadas para erigir un muro en el cementerio. Así, un lugar de muerte se convirtió en lugar de descanso eterno. Elena Novak regresó a su aldea como una heroína, pero no se sentía así. Durante años se despertó en medio de la noche, atormentada por pesadillas de lo que había presenciado en el sótano del presbiterio. Nunca se casó. Se dedicó a trabajar y a auxiliar a los otros aldeanos. Stefan Gorsky cerró su taberna y emigró a América. Ya no podía continuar en un lugar donde, sin saberlo, había estado facilitando asesinatos durante años. El pueblo, al pie de los Tatras, fue volviendo lentamente a la normalidad, pero ya nunca sería lo mismo. Durante años, los lugareños susurraron sobre lo que había sucedido en 1874 a 1889, pasando la horrible historia como una advertencia a las generaciones futuras sobre confiar ciegamente en las autoridades. Donde antes se encontraba el altar mayor, se colocaron rosales silvestres. Cada primavera florecían con flores blancas. Los lugareños pensaban que eran las almas de las víctimas que les hacían saber que por fin habían encontrado la paz. Pero por las noches más oscuras, los abuelos del pueblo juraban que todavía podían oír ruidos que salían de la tierra, forcejeos, gritos, y esa risa macabra de Jacob Kovalchik que ni siquiera la muerte había podido apagar.
Los sacerdotes caníbales de los Tatras se erigieron en uno de los capítulos más negros de la Iglesia en Polonia, recordando lo que puede llegar a ser el fanatismo religioso en condiciones de aislamiento y poder sobre personas indefensas. Hasta el día de hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo en si los hermanos Kowalczuk sufrieron alguna enfermedad mental o si simplemente despertaron en ellos instintos salvajes y primitivos que mantuvieron ocultos bajo una apariencia de piedad religiosa. Solo una cosa estaba clara. Sus delitos para siempre quedarían en la memoria colectiva como ejemplo de que los monstruos más horribles muchas veces se ocultan tras las mejores máscaras, sí,